Buenos días chicos, para la materia de introducción a la clínica solamente veremos 4 temas. Los 4 temas son sencillos, cortos y van de la mano uno tras otro. De hecho, estos 4 temas son técnicas de todo lo que hemos visto de contusiones, de heridas. Entonces, cómo vamos nosotros a actuar en cuestión de primeros auxilios o en la sala de urgencias con este tipo de pacientes. La administración de oxígeno es un tema muy diferente a los otros 3 que le voy a dar, pero es muy importante que lo sepan. Vamos a iniciar con la administración de oxígeno. Se los dejé en mapa para que lo puedan estudiar más fácil y no se les haga más complicado, porque en sí el tema es fácil. Entonces, administración de oxígeno, en abreviado, oxígeno es O2. Como definición tenemos que es el procedimiento para administrar O2, o sea, oxígeno, en concentraciones terapéuticas al individuo a través de las vías respiratorias. O sea, solamente vamos a administrar oxígeno con el fin de usarlo como tratamiento, ya sea para la patología o por la alteración o sufrimiento por el cual ingresa nuestro paciente a la sala de urgencias. Todo esto por las vías respiratorias. Hay unas que van a ser invasiva y no invasiva. Invasivo es que entramos dentro del cuerpo del paciente o dañamos tejidos. Y en cuestión de no invasiva es que la parte superior no vamos a introducir nada dentro del organismo. El objetivo es incrementar la oxigenación en caso de hipoxia. O sea, hipoxia es disminución de oxígeno en sangre. Entonces, lo vamos a aumentar debido a que nosotros por medio de la forma artificial vamos a administrar oxígeno. Entonces, ¿cómo vamos a ver si un paciente está ahí en hipoxia? Pues lo vamos a ver más cianótico. Cianosis es color azulado morado en tegumentos, o incluso las más comunes son labios, uñas de los dedos, mejillas. Son los más comunes donde vas a poder ver que tu paciente se está poniendo azul. ¿Y eso qué quiere decir? Que le está faltando oxígeno y por la cual tenemos que administrar oxígeno. Y posteriormente ver la etiología del por qué tu paciente está con hipoxia, daño cerebral o una hemorragia, dependiendo del tipo de lesión o alteración en nuestro cuerpo. Pero tenemos que tomar la saturación de oxígeno. Tomando la saturación de oxígeno, ese es un signo, la cianosis. Y por medio de cómo vamos a corroborarlo por medio de los signos vitales tomando la saturación de oxígeno. Y aquí les voy a explicar cómo vamos a actuar dependiendo de la saturación de oxígeno. ¿Qué material voy a utilizar yo para administrar oxígeno? Primero que nada vamos a tener que tener una fuente de oxígeno. La mayoría de los hospitales tenemos atrás de cada cama tomas de oxígeno y de succión. Entonces vamos a tener una fuente de oxígeno. Si no tenemos toma de oxígeno va a ser trasladado, pues tenemos que conectarlo al tanque de oxígeno. Un regulador de O2, o sea, el manómetro, que es el relojito igual que el de el baumanómetro, pero ese vamos a ver y regular cuánto vamos a poner, cuántos litros por minuto vamos a poner de oxígeno. Humidificador de cristal o plástico esterilmentado borboteador. Es un plástico donde vamos a poner agua estéril o agua inyectable y eso va a humidificar el oxígeno al momento de que pase por nuestras vías respiratorias. Y conectores de oxígeno, el conector que va a conectar el borboteador a la toma a nuestra cánula nasal o dependiendo de lo que vamos a poner, nuestra mascarilla. Y o si no necesitamos un humidificador, o sea el borboteador, podemos poner el conector directamente a la toma de aire y conectarlo a nuestra mascarilla. Hay 4 tipos de administración de oxígeno. Dependiendo la alteración que tenga tu paciente, vamos a empezar a actuar con el material. ¿Cuándo voy a poner una cánula nasal? Cánula nasal es igual a puntas nasales. Es la pura sondita con 2 puntitas o 2 orificios que van a entrar a las fosas nasales, que viene siendo esta imagen. Así es como lo vamos a colocar. Ponemos las puntas nasales conectadas uno en cada narina, o sea en cada orificio nasal. Vamos a rodear la oreja y vamos a asegurarlo por la parte abajo de la barbilla.
Muchos lo ponen hacia atrás, está bien, pero al momento de ponerlo hacia atrás, en la forma en donde está sujeto o donde ponemos una fijación, puede provocar una úlcera o al molestar al paciente, ya que está generando una fricción y presión a nivel de occipital. Entonces, lo recomendable es ponerlo así y ya va conectado directamente a la toma de oxígeno. ¿Cuándo voy a poner unas puntas nasales o cuando una nasal? Cuando su saturación de oxígeno está en 90 a 93% de saturación de oxígeno. O sea, si se fijan, el rango normal de saturación de oxígeno es de 60, perdón, de 90 a 100%, pero lo ideal es de 95 a 100%. Pero si está en 90 a 93, pues consideramos dentro de lo normal. Claro que si es una persona adulta, o sea, una persona que toda su vida se expuso a humos, a cocinar con leña o fumó toda su vida, su saturación pues va a estar en los 90, incluso 89 en su vejez, pero para eso tenemos que interrogarlo. Entonces, si tu paciente llega saturando de 90 a 93, podemos poner unas puntas nasales. Hay veces que no podemos puntas nasales, solamente le damos por orientación de que respire por la nariz, lentamente lo sostenga 2-3 segundos y expire. Y con eso se va a ir tranquilizando tu paciente. Igual, en caso de que si respira por la ansiedad muy rápido, o sea, una hiperventilación es que está respirando muy rápido. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que esto es debido a la ansiedad, mayormente son por ansiedad. Ellos se sienten que no van a respirar, que tienen una presión torácica, pero si checas su saturación, mientras su saturación esté de los 90 a los 100, está súper bien. Solamente es síntomas de ansiedad lo que le está provocando que hiperventile, o sea, que respire la mayor de 20-21 respiraciones por minuto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en lugar de que respire al momento de que inhale, expanda el tórax, vamos a decir que inhale y expanda el abdomen para utilizar el diafragma, sostengamos de 3 a 5 segundos y expiramos. Y así consecutivamente por 2 minutos y tu paciente se va a empezar a tranquilizar. Todo eso le tienes que dar la confianza al paciente. Si tu paciente está muy irritable y la ansiedad no se baja, pues podemos poner las puntas nasales. Las puntas nasales es para tranquilizarlo y para decirle que ya está entrando oxígeno a su cuerpo y por medio de psicología pues ya se sienta mejor el paciente. Las cánulas nasales entran concentraciones de 20 a 40% de oxígeno, o sea, solamente podemos utilizarlo de 1 a 2 litros por minuto. En tu manómetro vas a subirle, vas a girar hasta el 1 o 2 litros por minuto. En algunos casos ponemos hasta 3 litros por minuto. Unos te van a indicar 4 o 5, pero ese tipo de administración no se ponen más litros. Las puntas nasales es de 1 a 2 litros por minuto, máximo 3 litros por minuto. Muchos te van a decir, no, pues sí se lo puedes pasar 5 litros por minuto. Sí, sí se puede pasar, pero para 5 pues te recomendaríamos mejor una mascarilla sin reservorio. Pero esta le puedes poner una, dos o hasta 3, incluso hasta 4. Todavía le toleramos 4. Pero ya cuando empezamos de 4 o 5, pues mascarilla. Sin reservorio, ya es con reservorio, pues ya a partir de 6. Vamos a colocar las puntas en las fosas nasales, como les había comentado. Valorar fosas nasales cada 4 o 6 horas. Esto es más en pacientes hospitalizados, porque en urgencias pues hay veces que no duran tanto. Pero si en caso de que duran tanto, pues hay que estar revisando las fosas nasales de 4 a 6 minutos. ¿Cómo la vamos a revisar? Vamos a desprender nuestra cánula nasal. Vamos a ver la narina si no hay una fricción, si no hay rozamiento, si está provocando una herida por la misma presión. Y vamos a humidificar con una gasita con agua salina, digo agua inyectable o solución salina. Vamos a humidificar las fosas nasales. Dejamos descansar unos minutos mientras no desature. Siempre hay que ponerle el oxímetro en el pulgar cuando o en el índice, cualquier dedo que pueden poner el oxímetro. Pero siempre que vayan a estar monitorizando un paciente con problemas de saturación, hay que estarlo monitorizando con la saturación de oxígeno. Si tú vas a desconectar mascarilla, le ponemos el oxímetro, le quitamos, dejamos un ratito para ver si desatura o se mantiene su saturación.
y dejamos reposar un ratito al paciente. Después, si vemos que está desaturando o está todavía intranquilo, pues volvemos a poner las puntas nasales de la misma forma. Y estar valorando la oximetría, lo casi recomendable, cada media hora hay que estar valorando la oximetría. Si está el monitor, pues lo recomendable es monitor, pero ese monitor se utiliza con pacientes más graves o cardíacos. Eso vamos a poner cánula nasal o puntas nasales. Mascarilla con o sin reservorio. Esta mascarilla es con reservorio. Con reservorio es esta bolsita. ¿Por qué reservorio? Porque iba a estar la concentración de oxígeno. O sea, aquí está la guía, la toma de oxígeno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Poner el dedo en la conexión de el reservorio y la mascarilla para que primero, antes de colocar la mascarilla al paciente, tenemos que inflar nuestro reservorio porque va a reservar todo el oxígeno y este oxígeno se va a ir administrando a la vía respiratoria de tu paciente. Y cuando te dicen mascarilla sin reservorio, pues nada más es esta mascarilla, no tiene el reservorio. Entonces la única diferencia, reservorio con bolsa, reservorio sin bolsa. Sin reservorio, perdón, sin bolsa. ¿Cuándo voy a poner una mascarilla? Cuando se esté saturando menor a 89% de saturación de oxígeno. Este es un poco más efectivo porque vamos a administrar 90% de oxígeno y aquí vamos a poder administrar 6 a 10 litros por minuto. Ya le podemos poner al manómetro 6 hasta 10 litros por minuto. Si tu paciente está desaturando ya menor de 85, ponle directamente ya la con reservorio. Es más efectiva que la sin reservorio. ¿Cómo vamos a colocar la mascarilla? Pues hay que colocar que cubra nariz y boca completamente y el resorte por encima de las orejas. Primero, como les dije, tenemos que llenar el reservorio, si es de reservorio, para que empiece a administrar el oxígeno. Es más eficaz porque mejora y pone más concentración de oxígeno y podemos administrar más litros por minuto. Entonces vamos a poner este tipo de administración de oxígeno cuando están desaturando de menor a 89. Cuando va a poner mascarilla reservorio menor de 85. Esas son las indicaciones ideales que tiene que tener cada uno. Claro que hay médicos que te van a decir, ponle aunque pues se lo ponemos siempre y cuando no pongamos en riesgo la vida del paciente. ¿Sale? Otro tipo de administración de oxígeno pues es el AMBU a intubación endotraqueal. Va de lo menor a lo peor. ¿Cuándo voy a utilizar un AMBU? Que el AMBU es una mascarilla de AMBU, es esta. La bolsa de oxígeno. Nuestro AMBU aquí donde se va a estar presionando, insuflando. Y nuestra mascarilla, esta es la que va a ir conectada igual de esta manera en la nariz y boca del paciente. Y también aquí tiene una sondita que va conectada a la toma de oxígeno. Aquí ¿cuándo vamos a poner el AMBU o cuándo vamos a utilizar el AMBU? Cuando se esté saturando menor a 80%. ¿Y cómo vamos a estar ventilando? Vamos a estar ventilando una vez de 3 a 5 segundos. Contamos 1, 2, 3, insuflamos. O sea, presionamos esto azul sin tanta fuerza, nada más lo que requiera. Y va a pasar este oxígeno por la mascarilla y a la vía respiratoria. Volvemos a contar 1, 2, 3. Administramos oxígeno si está desaturando mucho. Si no está desaturando, pues contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4 y en el 5 insuflamos. Cuando es paciente que cae en paro, que antes de intubar tenemos que usar el AMBU, estamos dando 30 compresiones, 1, 30, contando hasta 30. En la 30 vamos a poner 2 insuflaciones, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2 insuflaciones y seguimos con compresiones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La posición de que vamos a poner al paciente es Rosier para poner el AMBU, porque tenemos que tener una vía súper hiper extensa para que pueda entrar más rápido el oxígeno y de forma más directa a los pulmones. De esta forma incluso un poco más inclinado. ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Pues retrayendo con la mano, con la mano dominante, perdón, el mentón del paciente hacia atrás y la mano no dominante, la cabeza sostenemos.
En caso de paro cardiorrespiratorio vamos a utilizarlo, y si está cayendo en shock tu paciente, pues vamos a ocupar el AMBU. Si está desaturando, vamos a eso, usarle el AMBU. Si tu paciente ya empieza a desaturar menor de 75 o incluso menor de 70, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo recomendable es intubar. Hay unos que todavía en 75 usan AMBU, ya cuando está en 70 ya recomendable es intubar. Porque probablemente ya va a haber daño, si estamos siguiendo con AMBU, va a haber daño cerebral por la falta de oxigenación. Entonces, si no recuperamos con AMBU, vámonos a intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal es cuando está saturando menos de 75-70% de oxígeno. Todo esto para prevenir el daño cerebral, el daño cerebral vamos a prevenirlo, y también pues vamos a utilizar la intubación cuando hay un paro cardiorrespiratorio o cae en shock tu paciente. Pues es súper efectiva porque es una ventilación directamente al pulmón. Está el tubo endotracal, la conexión para el AMBU. Aquí vamos a conectar el AMBU, quitamos la mascarilla y conectamos esta entrada al tubo y empezamos a insuflar. Este es el globo, cual vamos a administrar aire para que se infle nuestro globo y quede más fijo. Y la fijación, eso lo vamos a ver más adelante en práctica cómo fijarlo. Y queda fija y va a entrar nuestra oxigenación directamente a los pulmones. Si se fijan, este globito es porque está obstruyendo la vía digestiva, para que no vaya el aire directamente al abdomen, sino a los pulmones. ¿Eso lo hace el médico? Sí, nada más nosotros le ayudamos a preparar material y fijación del tubo endotraqueal. Entonces, aquí la ventilación va a ser directamente al pulmón. Igual podemos hacerlo, conectamos el AMBU, 1, 2, 3, insuflamos. 1, 2, 3, insuflamos. 1, 2, 3, insuflamos, siempre y cuando ya haya salido de paro. Solamente vamos a estar administrando oxígeno con AMBU. O sea, ya no vamos a dar compresiones porque ya salió de paro tu paciente, ya tiene pulso, nada más vamos a estar administrando oxígeno. 1, 2, 3, hasta que se lo lleven a terapia intensiva o hasta que traigan un ventilador. Con el ventilador pues lo programamos y él solo va a estar administrando el oxígeno. Es invasiva porque estamos dañando o invadiendo la integridad y dentro del organismo del paciente. Se envía directamente a terapia intensiva, sí, porque tiene que llevar control y observación y mayor riesgo de contraer una enfermedad nosocomial o, la más común, una neumonía por la ventilación. Si se fijan, el tema de administración de oxígeno está muy fácil. Claro que pues podemos darle más conocimiento a lo de cómo actúa el oxígeno a nivel del sistema circulatorio, quién transporta el oxígeno, que en este caso es la hemoglobina, en todo eso, ¿no? Entonces, pero quiero que sepan solamente cuándo vamos a utilizar cada uno y y qué tipo de material existe para administrar oxígeno. Sabemos que la saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno que hay en nuestro torrente sanguíneo. ¿Y quién transporta el oxígeno? Pues la hemoglobina. ¿Y cómo vamos a ver la saturación de oxígeno? Por medio de un sensor que lo utilizamos con el oxímetro o el monitor, colocándolo en el índice del dedo de la mano. O si no puede en el índice, pues en cualquier mano. En cuestión del pediátrico, si no tienes sensores pediátricos, pues lo podemos poner en los dedos del pie o utilizar dos dedos dentro del sensor. Y pues es el tema de administración de oxígeno, no está difícil y se los hice en mapa para que puedan entenderle de la mejor manera. Ahora, vamos a ir al tema de técnicas de curación. De igual forma les voy a pasar un resumen que yo tengo que hice en la carrera de administración de oxígeno. Ahí les explica más toda la administración y cómo lo vamos a administrar. Y ya lo ustedes pueden leer, pero en resumen, lo del mapa es lo que va a venir en el examen. Técnicas de curación. ¿A qué se refiere técnicas de curación? Pues es la curación, la asepsia y antisepsia de cualquier herida. Ya vimos heridas y los tipos de herida, entonces aquí vamos a hablar ya de técnicas que nosotros tenemos que hacer para recuperar a tu paciente.
Técnicas de curación. Asepsia y antisepsia, pues ya sabemos, es el conjunto de técnicas destinadas a la eliminación total o mayoritaria de microorganismos que contaminan un medio. Esa es asepsia y antisepsia. No la confunda con curación con asepsia y antisepsia. Curación es la práctica, la técnica de la práctica de hacer la eliminación de los microorganismos que se encuentran en una herida o en una superficie. Y asepsia y antisepsia, pues ya sabemos que hay tres tipos de asepsia y antisepsia: sanitización, descontaminación y esterilización. Tipos de heridas, pues ya sabemos: contusas por medio de objetos, impactos o caídas; punzantes por punzocortantes; cortantes por medio de cuchillos, machetes, que son heridas rectas y de mejor o más fácil de suturar; abrasiones, pues son puros raspones que solamente dañan la epidermis y dermis, las capas de la piel, que no requieren sutura, solamente son raspones. Esos son los tipos de heridas. En curaciones vamos a clasificar las heridas dependiendo de su duración y su contaminación bacteriana y que tiene la herida. Entonces, vamos a dividir la clasificación en tres. Primera, heridas limpias o limpias contaminadas. Yo en el examen siempre pongo heridas limpias, contaminadas y sociales, para que no se me revuelvan o no se las compliquen o no las confundan. Heridas limpias son heridas quirúrgicas no traumáticas, o sea, heridas limpias que es el que hace el personal de la salud para intervenir al paciente. Un ejemplo, la mayoría son de quirófano. Herida limpia se refiere a que yo, enfermero, yo médico, voy a hacer una herida, pero voy a utilizar material estéril para poder invadir al paciente y prevenir una infección. Todo esto lo vamos a hacer para hacer una cirugía a nivel en cualquier cavidad, o simplemente para drenar abscesos, o hacer una toma de muestra. Pero son heridas limpias, ¿por qué? Porque provocamos nosotros una herida, pero con material estéril, que no vamos a causar una infección. Y claro, antes de provocar la herida o con el bisturí abrir cavidades en cirugía, pues sabemos que tenemos que sanitizar la región abdominal, tórax, extremidades, cualquier región donde vamos a tomar la muestra o vamos a hacer la cirugía. Y heridas contaminadas son todas aquellas que son traumáticas y que no son sucias. Aquí se aplica el concepto de periodo de oro de 6 horas en el cuerpo y 12 en la cara, para considerarlas contaminadas, no infectadas. Heridas contaminadas, pues son cualquier tipo de heridas. Cualquier tipo de heridas, mientras no se haga una curación o una sutura antes de las 6 horas, vamos a considerar contaminada. Entonces, heridas, cualquier herida que te hagas con cualquier objeto, por más limpio que tú lo veas, mientras no sea estéril, es una herida contaminada, porque ya tuviste contacto con microorganismos. Desde que te caíste, de que te aventaron una piedra, de que estabas cortando algo y te cortaste, todo eso es una herida contaminada. Porque el objeto tenía microorganismos y al momento de hacer el corte tuvo contacto con sangre y tejidos, y vamos a empezar a la colonización de microorganismos y la replicación en la zona de la herida. Entonces, son contaminadas siempre y cuando no excedan las 6 horas en el cuerpo y las 12 horas en la cara. ¿Y cuándo son las heridas sucias? Son heridas por trauma de más de 4 horas, contusas, con contaminación o con cuerpos extraños o con supuración. Heridas sucias, pues ya, como dice, son heridas que no actuaste, no hiciste una curación o una sutura y que duraste más de 4 horas y que tengas cuerpos extraños y obstruyendo o encajados en tu cuerpo. O ya cuando simplemente ves que tu paciente llega con más de un día y ya está toda infectada y está supurando, pues son heridas sucias. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Pues hacer una buena curación, drenar todo el líquido pus, lo que presente el paciente, doble dosis de
antibiótico y curaciones diarias. Anestesia. Bueno, esas son la clasificación de las heridas. Así voy a clasificar yo las heridas para hacer la curación, y si en este caso ocupan suturas, puede hacer la sutura. Anestesia. ¿Por qué les menciono anestesia? Porque necesitamos anestesia desde para hacer una curación y hacer una sutura. Anestésicos locales son bases formadas por un radical aromático unido a una amida por un enlace éster más alergénico, que prácticamente no se usa, o amina menos alergénico, que es la que más utilizamos nosotros, que se usa más frecuentemente. En este último grupo están la lidocaína, mepivacaína y bupicaína. Si se fijan, el menos alergénico es el que utilizamos nosotros. ¿Cuál es el que usamos? Lidocaína, gilocaína, estas casi no utilizamos, pero son las que más utilizamos. Si tu paciente no requiere sutura, que tiene quemaduras y vas a hacer curaciones de úlceras, lo que sea, pues vamos a poner anestesia tópica. O sea, hay unas que son spray, aplicamos por medio de spray anestesia, sí va a arder, pero no vamos a aplicar inyectado. ¿Cuándo vamos a aplicar inyectado? Cuando la herida es profunda y cuando requiere sutura. Dosis: conviene usar la menos cantidad que produzca anestesia, y hay que consultar las dosis máximas para evitar una toxicidad. Aparte de que provoca una toxicidad, podemos dormir más parte de la zona de la herida. O si inyectamos directamente gilocaína, lidocaína directamente al torrente sanguíneo, tengan mucho cuidado porque va a provocar arritmias y puede complicarse su paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar solamente la dosis recomendable. ¿Cómo se aplica? Se supone que se aplica 0.1 a 0.5 mililitros por centímetros de herida. Casi siempre ponemos 0.2 mililitros por cada centímetro de herida. Hay veces que tu paciente no va a sentir anestesia, pues le ponemos una pequeña dosis extra, pero sabemos que no le va a provocar alguna lesión. ¿Por qué no es recomendable poner tanta anestesia? Porque a lo larga o al paso del tiempo van a tener problemas cardíacos. Y es por eso que no deben de poner tanta anestesia. Complicaciones si nosotros ponemos suficiente anestesia son infrecuentes, o sea que es muy raro que se presente. Hay que respetar la dosis máxima, no realizar inyecciones intravasculares, o sea, depositar la anestesia directamente en el torrente sanguíneo, ya sea al momento en que lo introduzcas o al irlo retirando. Si se aplica en vasos sanguíneos va a provocar arritmia, por lo mismo que les comento. Técnica: ¿cómo voy a aplicar nosotros anestesia? Si es tópica, ya saben, nada más ponemos spray, dejamos que se absorba, actúe 5 segundos y ponemos a hacer la curación. Si es inyectado, pues la vamos a hacer de la siguiente manera. La aplicación de la anestesia siempre por fuera de la herida, nunca en la herida. No irrigar la herida. O sea, se refiere a que vamos a aplicar solamente por fuera en los bordes de la herida. No vamos a entrar directamente la aguja dentro de la herida. No. Manos. El bloqueo digital se hace en la base de los dedos ambos lados y por el dorso. O sea, si la herida está en la mano y vamos a suturar alguna parte de la mano, vamos a empezar a hacer la anestesia directamente. Si es en palma en dorso, directamente al borde de la herida. Si es en dedos, vamos a bloquear todo el dedo. O sea, bloqueo es anestesiar todo el dedo, no solamente la herida. Si tu herida está en la yema o en la uña, pues no vas a poner la aguja directamente en esa zona. Vamos a bloquear todo el dedo, desde el tronco donde inicia el dedo, pero vamos a aplicar anestesia en las interdigitales, o sea, en los lados de tus dedos, pero empezando por el tronco, o sea, lo más conectado al dorso de la mano. Se inyecta 0.5 centímetros de anestésico de forma retrógrada, sin adrenalina, nunca infiltrar en el pulpejo. ¿Por qué no vas a infiltrar por el pulpejo? Una, porque hay más vasos sanguíneos y puede conectarse directamente a la anestesia con vasos sanguíneos. Otra, como hay tejido un poco más delgado,
al momento de poner anestesia, el dedo se va a inflamar porque estamos administrando líquidos. Entonces va a haber mayor presión, mayor dolor y al momento de suturar vamos a jalar y podemos romper los bordes. Para el resto del cuerpo, pues solamente vamos a rodear toda la herida o se harán bloqueos nerviosos según las necesidades o experiencias del profesional. En el ángulo de 15 a 45 grados dependiendo la zona de la herida. Recordad que la anestesia se coloca en tejido subcutáneo y la aplicación de forma en la que la retiras. O sea, de 15 a 45 grados. O sea, si es un dedo, pues no vas a poner 45 grados porque puedes atravesar el dedo. De 15, 20 grados. Pero todo donde vamos a depositar la anestesia, pues en tejido subcutáneo. Y donde hay más ramificaciones nerviosas porque va a actuar más rápido. Entonces, vamos, un ejemplo, ponemos alrededor de la herida, vamos a ir depositando 0.5 por cada centímetro y vamos a ir retirando y aplicando. Retiro 1 centímetro, aplico anestesia. Retiro 1 centímetro, aplico anestesia. De forma continua. Y para no darle doble piquete, nada más manipulamos y la desviamos hacia el otro borde de la herida, la aguja. Yo sé que no le van a entender en cuestión de la técnica, eso lo vamos a ver en práctica. Les voy a encargar para anestesia y para sutura, pero para que vayan teniendo la idea. Bueno, ese es para anestesia. Ya que anestesié, vamos a contar 5 segundos y ya le decimos al paciente, ya no duele y le vamos a picar con la aguja. Si duele, pues ponemos poquita más anestesia en la zona. Si no duele, ya podemos hacer la curación. Solamente le vamos a decir al paciente que al momento de anestesiar, pues va a doler un poco el piquete y la anestesia va a arder. Necesitamos que no se mueva porque podemos lastimar un vaso sanguíneo o podemos volverlo a picar doble vez. O simplemente que está muy inquieto y nosotros podemos lastimarnos o podemos nosotros mismos picarnos con la misma aguja. Contamos 5 segundos y ya podemos hacer la curación si no hay dolor. Le tenemos que decir que solamente va a sentir, pero no va a doler. Ya está anestesiado, vamos a hacer las reglas de la asepsia, o sea, la curación de la herida. Del centro a la periferia, arriba hacia abajo, cabeza a piecera, distal a proximal, limpia lo sucio, adentro hacia fuera. Dependiendo de cómo esté la herida, si es profunda sabemos que tenemos que hacerlo de adentro hacia fuera y el perímetro distal, pues de centro a la periferia. Es dependiendo de tu tipo de herida, es como vas a manejar tus reglas de la asepsia. Pero siempre vas a manejar la misma regla de la asepsia, no puedes mezclar una tras otras. El lavado quirúrgico, pues el lavado quirúrgico sí es más fácil y es mucho mejor. ¿Qué es el lavado quirúrgico? Con el lavado quirúrgico desaparecen las bacterias más superficiales y en un par de horas la piel se repuebla con los gérmenes que se encuentran más profundos en los folículos. Entonces vamos a desaparecer con el lavado quirúrgico lo más superficial y tratar de manipular la herida lo más que se pueda para drenar líquidos y quitar suciedad o rastros de objetos o dependiendo con lo que se haya golpeado el paciente o le haya provocado una herida. Se recomienda un lavado por arrastre con abundante agua del grifo y cualquier antiséptico jabonoso que no colore. Povidona iodada, acuosa al 7.5%. Pues es el que utilizan, pero hay veces que solamente con jabón quirúrgico hacemos el lavado. Lavado de heridas faciales. Para lavar la cara tenemos que utilizar productos que no irriten las mucosas, o sea, ojos, nariz, fosas nasales y la boca. Se recomienda el lavado con betadine diluido en 10 mililitros, y el 50% en suero salino fisiológico. O sea, betadine es un antiséptico tópico que vamos a tomar 10 mililitros y lo vamos a diluir en el 50% del suero salino fisiológico. O sea, vamos a diluirlo en 100 mililitros de solución salina y vamos a aplicarlo directamente. Y tenemos que hacer en algunas heridas tricotomía, que es el rasurado de
vello en las heridas. Se desconseja rasurar, pero en muchos casos tenemos que rasurar para mejorar la manipulación hacia una mejor sutura, ¿sí? Ya no se hace mucho la tricotomía, pero pues hay muchos que sí lo indicamos, pero lo recomendable es sí. ¿Por qué? Porque el vello va a almacenar gérmenes, va a provocar sudor y puede infectar más rápido la herida. Y aparte porque como vamos a rasurar, se hacen microheridas por los capilares y puede entrar más rápido el microorganismo y se puede infectar. Por eso no se desaconseja, pero para mí es mejor, siempre y cuando se haga la curación bien, una tricotomía. O si no se hace el rasurado completo, pues solamente rebajar con tijera el vello o el cabello lo más que se pueda. Si es una zona pilosa, se rasurará zona adyacente a la herida inmediatamente, antes de la sutura y previamente la aseptización. O sea, si hay en cabeza, si hay mucho cabello, pues hay que hacer la tricotomía o rebajar el vello lo más que se pueda antes de hacer una curación, de anestesiar y de suturar. Material para curación. ¿Qué material voy a utilizar para la curación? Gasas suficientes, cubrebocas, guantes estériles, jabón quirúrgico. Hay unos que utilizamos isodine, yodopa, dependiendo. Pero lo más utilizado, nada más vamos a utilizar jabón quirúrgico. Y en algunos casos clorexidina, en catéteres pues utilizamos clorexidina. Agua estéril, jeringa. Jeringa es para aplicar la anestesia. Aguja amarilla para cargar la anestesia y aguja para infiltrar. No le puse el color porque es dependiendo del tamaño de la herida. Si la herida es pequeña, pues vamos a utilizar una azul. Si la herida es súper grande, pues hay que utilizar aguja negra. Ojo, si es en cara, pues hay que usar agujas pequeñas porque va a quedar marca y peor cicatrización. Lo que queremos que sea lo más estético la sutura posible. ¿Sale? Lidocaína tópica si es solamente abrasiones, inyectables si va a ser sutura. H2O2, agua oxigenada. Campo estéril, micropor o vendaje para cubrir la herida posteriormente a la sutura o curación. Técnica, pues este lavado de manos, pues es lo mismo. Hace una curación, la asepsia, preparar el material, acercarse al paciente, explicar la técnica al paciente. Tenemos que, si es para sutura, valorar bien la herida, si no hay daño en tejidos, en huesos, si hay fractura en hueso o crepita, sabemos que es una fractura expuesta y la tenemos que enviar a quirófano y a trauma para que lo valore. Si hay daño en tendones, tenemos que enviarlo a quirófano o en nervios, tenemos que enviarlo a quirófano para hacer la reconstrucción. Si no hay daño en estas partes, en estos tejidos, pues hacemos la curación. Vamos a hacer una curación de 10 centímetros de diámetro a la herida. Claro que no vas a hacer la curación y poner anestesia. Yo lo que hago siempre es pasar mis 3 tiempos de agua oxigenada para que retire toda la sangre seca y todas las superficies o restos de objetos. Y después pongo mi anestesia. Ya poniendo ya anestesiado mi herida, pues ahora sí hago mi curación lo más profundo y lo más fuerte posible para dejarla lo más limpio posible. 3 tiempos de jabón, isodine y otra vez 3 tiempos, dejamos reposar el isodine unos de 3 a 5 minutos para que actúe y otros 3 tiempos de jabón y ya enjuagamos. Hay veces que no usamos isodine, solamente hacemos estos 3 tiempos de jabón, toda la herida, 3 tiempos de agua estéril para enjuagar y 3 tiempos de secado. Después cubrimos la herida y vamos a empezar a preparar equipo para sutura. Y para anestesia, pues ya les dije, tenemos que poner todo el borde de las heridas, dependiendo del tamaño de herida vamos a poner a anestesia. ¿Sale? Tenemos en curaciones, siempre tienen que tener en mente que la mano dominante es la que va a obtener los objetos estériles. Y la no dominante vamos a manipular la zona o el cuerpo del paciente y desechar. ¿Sí? O tomar el jabón y vaciar. Pero esto lo vamos a ver en práctica. No quiero que se me revuelvan en la práctica. Todo esto es cuestión de práctica. Técnicas de curación, sutura y todo eso es cuestión de práctica. A fuerza lo tienes que ver para entenderlo. Ya que suturamos o bueno, el que tienes que suturar es el médico, pero nosotros en caso de que hay mucha sobrecarga de trabajo, pues le podemos ayudar, dependiendo de la confianza del paciente, del médico, podemos ayudar. O solamente asistimos al paciente.
Ya que esté la sutura, pues hacemos otras 3 tiempos para que dejar limpia la herida y vamos a cubrir. Siempre todas las heridas tienen que estar bien secas antes de cubrir porque después si dejan húmedas van a provocar infección. Entonces vamos a preparar, ya que está todo suturado, pues nada más vamos a cubrir, ponemos gasitas y ponemos un vendaje un poco compresivo para que no se edematice y se absorba más rápido el hematoma, o sea, la hemorragia interna. Nota, en caso de quemaduras piel necrosada o irregular, se hará debridaciones o corte de tejido. O sea, si vemos que su paciente está quemado, pues ya les dije, hay que retirar todo el tejido muerto y después ponemos gilocaína tópica y hacemos la debridación y hacemos la curación. Si hay pápulas, pues hay que reventarlas para que sea más rápida la absorción. Al término de la curación hay que, con una batelengua estéril, vamos a colocar furacil o también podemos poner sulfatacida de plata en la herida. Es un antimicrobiano, antiséptico que va a prevenir la infección y mejorar la cicatrización de la herida. Siempre respetar mano estéril y la mano no estéril. Si tú eres zurdo, pues tu mano estéril es la dominante va a ser la izquierda. Si no es, nada más la derecha. En caso de fractura no se manipular mucho la zona porque podemos empeorar el hueso. Entonces, técnicas de curación está súper fácil. ¿Qué va a venir en el examen? Para que no me estudien todo, porque en técnicas, pues eso nada más lo vamos a ver en práctica. ¿Qué vamos a venir en el examen? En cuestión de la administración de oxígeno, leanme todo el mapa, porque todo el mapa viene en el examen. En técnicas de curación, de esta definición, tipos de heridas, pues ya se la saben porque ya vimos los temas. Clasificación de las heridas, pues vamos a las tres. Las tres se las tienen que aprender. Anestesia, probablemente nada más te pongo la definición de anestesia o para qué sirve la anestesia. Eso, eso también viene en el examen. ¿Qué complicaciones se aplicó en vaso sanguíneo? Técnica, pues no va a venir en el examen, eso lo vamos a hacer en práctica. Reglas de la asepsia también vienen en el examen, pero eso ya lo saben porque ya lo vimos anteriormente. El lavado quirúrgico también. Material de curación, probablemente se los ponga, pero como va a ser en electrónico, no va a venir. Técnica, pues tampoco viene, y esto lo vamos a ver en práctica en sí. Solamente es puras definiciones y tipos de curación. Lavado quirúrgico y de reglas de la asepsia. Bueno, ya hice la curación, ya anestesié a mi paciente, ahora vamos a poner la sutura. Eso se los quería hacer el mapa, pero el mapa sentí que le iba a resumir mucho y yo quería que vieran más imágenes. Entonces, vamos a ver las suturas quirúrgicas. Ya hice la curación, ya está anestesiado mi paciente, ahora vamos a sutura. ¿Qué es una sutura? Es una maniobra quirúrgica que consiste en unir los tejidos seccionados, así como el ligue de los vasos sanguíneos, y fijarlos hasta el proceso de cicatrización, también conocido como tiempo quirúrgico o como reconstrucción. Es esto la sutura. Decide nada más reconstrucción y unir tejidos. Hay 3 tipos de suturas. Puntos de sutura, que es la más común, que lo hacemos con hilo y aguja. Puntos de sutura. Strips es los mentados tiritas de pegamento que pegamos de un lado, jalamos y unimos el otro borde y pegamos. Estas también son mucho más fáciles y es lo mismo, cicatriza, pero son muy caras. Y las grapas, pues esto lo usamos más en trauma o anteriormente, pero más en trauma o al momento de neurocirugía, porque para grapar cabeza utilizamos grapas. ¿Cuáles son las características de una sutura? Pues el calibre. Se refiere al diámetro de la sutura, se distingue por el número de ceros. Calibre se refiere a qué tan grueso está el hilo de la sutura. Entre más ceros, más delgado está tu hilo. Fuerza tensil, fuerza es en libras que el hilo puede soportar. En la piel el lapso es de 7 días aproximadamente. O sea, qué tanto puede estar el hilo en tejidos, si no se va a romper, se va a deshacer o va a provocar una infección por el tiempo de duración.
Capilaridad permite el paso de líquidos tisulares a lo largo de la línea de la sutura y es proporcional a la retención de bacterias. Multifilamento, mayor capilaridad. O sea, que el hilo de sutura es capilar para que pueda drenar, ya sea pus o secreciones o líquidos tisulares, cualquier líquido tisular, pueda drenarse y no se puedan estancar dentro de la herida. Memoria, la tendencia de la sutura a volver a su estado original. Cuando saque una sutura de su paquete va a estar como enrollado en zigzag. Eso es memoria. Que es lo que tenemos que hacer? Tomar la punta de ambos extremos de la sutura y estirar para que pierda la memoria. O sea, que quede el hilo lo más recto posible y podamos manipular. Coeficiente de fricción, roce que produce la sutura al desplazar por el tejido. O sea, qué tan fácil se puede desplazar. Y eso también interviene el calibre. Entre más grueso, pues es más difícil pasar por los tejidos y se siente cuando va raspando los tejidos. Entre más delgado, pues se desliza más rápido los tejidos. Extensibilidad, la sutura se puede estirar ligeramente y recuperar su forma después del nudo. O sea, lo más flexible. Tú haces el nudo, estiras y regresa al momento de cortar, regresa a su forma original. Eso es en cuestión de suturas simples o de hilos. Las suturas mecánicas, pues son las grapas. Entonces, si yo les digo puntos de sutura, pues es el de hilo. Y suturas mecánicas, pues el de grapas. Facilitan la realización de tareas quirúrgicas, emplean grapas de metal de titanio. Esta es la grapadora y así vamos a aplicar. Unimos ambos bordes de la herida con grapas. Y en cuestión, bueno, pues no hay nada, no hay tanta información que darle, más que son grapas, hay que unir los tejidos y y eso solamente se utiliza para las capas de la piel, ¿sale? Porque estas se tienen que retirar, estas no se van a absorber. Y todo es estéril y es acero inoxidable. Hilos de sutura, pues aquí está, una imagen de los tipos de hilos de sutura. El grosor de la sutura se mide por el sistema numérico. La sutura de menor diámetro es aquella que mayor número de ceros contiene. O sea, en pocas palabras, dice, este es poliglicolic acid. O sea, este es el bicril. Morado es bicril. Y este también es bicril, pero es de 4 ceros. Nylon, 2 ceros. Sílica, 5 ceros. Cangut, 0. Crómico, Cangut, 3 ceros. Monofilamento, este es... Oh, este no lo recuerdo, pero es 2 ceros. Este es nylon también, no se alcanza a ver el ceros. Pero esta es la caja en donde van a venir 20 o dependiendo de cuánto caben en la de suturas. Este es solamente el paquetito de una sutura. Abrimos por donde está este orificio, abrimos y sacamos con tijera estéril, digo con el porta agujas, sacamos el paquete y tomamos la aguja. Todo esto se hace de manera estéril. Ya está usando todo material estéril y el equipo de sutura. Entonces, si es 2 ceros, recuerda, entre más ceros, más delgado está tu hilo. Este que es un cero está súper grueso. Súper grueso y la aguja es más grande porque se supone que entre más grueso el hilo es porque vamos a ponerte coser tejidos más gruesos o más órganos un poco más resistentes. Cuando vamos a utilizar 5 ceros o nylon 5 ceros, 4 ceros, que 5 ceros, 6 ceros son hilos súper delgaditos. Eso lo utiliza más el maxilofacial, el rino, porque son hilos súper delgados que nada más queremos unir y que no dejen mucha cicatriz. Entre más grueso, más cicatriz va a dejar tu hilo. Entonces, para cara siempre recuerden que van a aplicar solamente 4 ceros, 5 ceros para cara si tiene herida en caras. Porque entre más ceros, más delgado está tu hilo. En la demás parte del cuerpo podemos aplicar 3 ceros o hasta 2 ceros. Ese es por el calibre del hilo. Se mide en ceros. Y por su origen de la sutura, o sea,
compuesto por el cual realizaron la sutura. Los que son naturales es cangut simple y cangut crómico. De origen animal, muchos dicen que pone el de tripa de gato y tripa de vaca y todo eso. Pues sí, es de origen animal, muchos lo hacen de órganos, hacen el hilo. Pero claro, todo esto es estéril, entonces no te va a provocar daño, al menos de que tu cuerpo lo rechace, pero eso ya es cuestión de cada organismo. Vegetal, pues así como dice vegetal, pues lo hacen de hierbas o de plantas, van a ser el hilo de lino y algodón. Mineral, pues es el de acero, titanio, estas son las grapas, sintéticos, poliamida y polietileno. Las que más utilizamos son naturales y de origen animal. ¿Cuáles son las que más utilizamos siempre en todos los lugares? Nylon, Vicryl y Canwood. Pues de hecho aquí están. Nylon, 2 ceros, Canwood y Vicryl. Esta estructura absorbible también es Canwood. Pero ya dependiendo del médico que te diga 2 ceros, 3 ceros, pues ya. Si tú no sabes o no tienes idea todavía en cuestión de práctica, pero vas iniciando, siempre, o sea, siempre le tienes que preguntar al médico. ¿Qué tipo de sutura? Y el doctor te va a decir, ponme nylon 2 ceros, ponme cangus 3 ceros. Y ya tú nada más vas y te fijas que sea 2 ceros, 3 ceros y se lo das al médico. Por su permanencia en el organismo, o sea, cuánto van a durar en el organismo o en tu cuerpo el hilo de la sutura. Si son reabsorbibles, como dice reabsorbibles, pues el propio organismo metaboliza el hilo y lo va a deshacer biológicamente. Provocan una leve reacción inflamatoria en el organismo y se emplean en suturas profundas. O sea, las reabsorbibles no se van a poner en piel, son las que van dentro de las capas de la piel, subcutáneo, intramuscular, tejido subcutáneo, pues sí, en el músculo, tendones, vasos sanguíneos, hacen su función y se empiezan a absorber lentamente, que son Vicryl, crómico, ácido poliglucólico, poliglactin, polidioxianona. Pero el Vicryl y crómico es lo más común que utilizamos y son absorbibles. Y no reabsorbibles son los que no va a metabolizar el organismo y que dependiendo del tamaño de la herida vamos a tener que retirarlo. Aquí dice el tendones y ligamentos. Si el tendón y ligamento está muy superficial y está muy dañado, pues sí lo tenemos que a veces hacerlo con nylon, pero tenemos que volver a abrir la herida para volver a quitar la sutura. Pero lo más recomendable es reabsorbible. ¿Y cuáles son las que no reabsorbibles? Las que van en la capa en la piel y que se tienen que retirar en 7, 10, 12, 15 días hasta 22 días, pues son la nylon, la seda, la lino, poliéster y poliamidas, polipropileno. Son suturas que el médico le va a decir al paciente, regresen tal fecha para poder retirar. Y vamos a retirar los puntos. Al momento de retirar los puntos, tenemos que retirar un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto 2. Porque si no está todavía bien cicatrizada la herida, al momento que quitamos 2 puntos seguidos, se va a abrir completamente la herida. Entonces, quitamos uno y el otro punto va a ser resistencia para que no se abra completamente la herida. Entonces vamos a quitar uno sí, uno no, uno sí, uno no. Pero para eso tenemos que valorar anteriormente la herida. Si no está mal cicatrizada, si está muy infectada, si está saliendo líquido, todo eso tenemos que valorar para ver si podemos retirar la sutura. En el caso de las que no se absorben, su duración depende de la profundidad, diámetro, longitud y lugar en el cuerpo donde está la herida. Si son heridas pequeñas, duran de 8 a 10 días las suturas. Heridas grandes de 10 a 15 días las suturas. Heridas quirúrgicas de 15 a 22 días duran las suturas. Ya después de este tiempo, quitamos la sutura. Todo esto también lo puede valorar el médico. El médico valora y sabe, dice, sí, pues ya puedes quitárselo o ya cumplió su fecha, pero no se ve cicatrizada. Pues hay que dejárselo otros 2, 3 días, dependiendo la estabilidad o ver si todavía tiene su función la sutura. Y se lo podemos dejar. Y vamos a estar valorando y valorando las heridas. Todo bajo la indicación médica, valorar heridas, datos de infección y retirar puntos uno sí, uno no, como se había dicho. Por su acabado, monofilamento,
fácil de pasar en los tejidos, resistencia a microorganismos, pero tiene menor resistencia al pasar los tejidos, fáciles de anudar, una sola hebra, tener mejor manejo para evitar rupturas. Y multifilamentos, mayor fuerza de tensión y flexibilidad, puede estar recubiertas y fácil el paso a través de tejidos y formados por varios filamentos trenzados. Esa es la más común que utilizamos. Esa no es necesario que se la aprendan, no, solamente quiero que sepan cómo están compuesta la sutura. Por su estructura traumáticas, hay que enhebrar la aguja con el hilo, prácticamente ya no se utiliza. Pues no, porque viene la aguja y el hilo separado y tú tienes como meter el hilo exactamente en la aguja y hacer un nudo para poder suturar. Y a traumáticas pues ya vienen el hilo con la aguja instalada. Esto sí es lo que sí quiero que se aprendan. El tipo de sutura. Las continuas, ¿qué tienen de objetivo y cuáles son sus recomendaciones, cuáles sus ventajas y desventajas? Que las continuas es una ejecución más rápida, es muy rápida porque de forma continua vamos a llevar el hilo sin cortar hasta terminar la herida. Más impermeable y hemostática, mayor isquemia, si se afecta un punto se afecta toda la herida, ¿sí? Porque solamente no vas a usar ese hilo para toda la herida sin hacer cortes ni uniones. Puede producir estenosis, puede aumentar el riesgo de infección y rechazo de los puntos. Se realizan continuamente sin cortar el hilo, los puntos se retiran con más dificultad. ¿Por qué con más dificultad? Porque tienes que cortar el último punto y con esa extremidad vas a jalar y el paciente le va a doler porque vas a jalar todo el hilo y él va a sentir todo el trayecto de la herida. El punto continuo es más común en las embarazadas, en cesáreas, y ese es un punto continuo. Dificultad al drenar la herida, sí, porque no va a haber más orificios o separación de hilo y va a estar más apretada la herida y va a ser más difícil que se drene. Están contraindicadas si hay sospecha de infección, sí, porque lo que queremos es drenar y en esta no se van a poder drenar. ¿Tienen buen resultado estético? Pues sí, por eso es lo recomendable. Las suturas continuas se hacen más en tejidos subcutáneos o en cara. Y las descontinuas, cada punto realizado independientemente del siguiente. O sea, hacemos un punto, corte. Hacemos otro punto, corte. Los puntos se van repartiendo uniformemente a lo largo de la herida. Cada punto tiene que tener de distancia 0.5 o hasta 1 centímetro de distancia dependiendo del tamaño de la herida. Y entre ese centímetro es la que vamos a utilizar para drenar líquidos y líquidos tisulares o pus, dependiendo si está infectado. Más fácil para distribuir la tensión, favorece el drenaje de la herida. Más facilidad para retirar los puntos son las más empleadas, ¿sí? Es el más que utilizamos. Es aquí cuando les digo, ya que vamos a retirar, quitamos un punto sí, este lo dejamos, este lo quitamos, lo dejamos, este lo quitamos. Si vemos que ya está cicatrizado, pues ya vamos quitando los que faltan. Características de una sutura ideal. Para saber qué es una sutura ideal y que va a servir y me va a funcionar más, pues que sea estéril. Pues todas lo son ahora, antes las esterilizaban y solamente con antisépticos. Que poseen una elevada resistencia a la tracción, que no se rompan, que sean flexibles con la facilidad de manipular y realizar los nudos, que tengan un calibre pequeño, que no sean cortantes o traumáticas, no deben ser tóxicas ni alergénicas, deben mantener sus propiedades el tiempo necesario con el proceso de cicatrización, debe prevenir la forma de desinencias, cavidades, huecos y hernias incisionales. Desinencia es que, o sea, que empieza a salir los tejidos por los bordes de la herida y por los espacios de la sutura. Los resultados deberían de ser predecibles, o sea que nosotros ya tenemos que saber que con ese hilo se va a recuperar y va a cicatrizar más rápido. Dice abertura espontánea de una zona suturada en una problema secundaria a una deficiencia formación de cicatriz, desinencia, o sea, se van a empezar a salir líquidos y tejidos por la separación o lo entre cada punto y qué es lo que va a hacer, reventar el punto y se van a ir quitando los nudos y se va a empezar a abrir la sutura. Las agujas quirúrgicas, pues es el paso del hilo por los tejidos, requiere el uso de una aguja, o sea,
nosotros tenemos que usar a fuerzas una aguja para que para poder abrir el tejido y atravesar el borde de la herida y poner el hilo por debajo de la piel y hacer el nudo por la parte superior de la piel. Lo suficientemente rígidas para no doblarse y a la vez suficientemente flexibles. Si tu paciente tiene los tejidos muy gruesos, mayormente las suturas en los suturas con más ceros, 5 ceros, 4 ceros, las agujas son muy pequeñas y tienden a doblarse y pues sí se dobla, pero hay que tratar de regresarlas a su forma natural para seguir suturando porque después es un poco más complicado suturar. Son acero inoxidable, existen variedad de forma y tamaño, sí. Suficientemente rígidas para no doblarse y son flexibles, estériles y resistentes. Pues sí, la mayoría son estériles porque vamos a hacer de forma invasiva, va a dañar el tejido del paciente. Agujas quirúrgicas, pues es la aguja de Reverdin, esta ya no se utiliza. Aguja recta con ojo, sí se usa. Aguja recta atraumática también se usa. Aguja semicurva atraumática también se utiliza. Atraumática porque el hilo ya está unido con la aguja. Recta y un medio curva también se utiliza. Pero las que más utilizamos es estas dos del medio. Las partes de la aguja se dividen en tres. Son la punta, mandril y cuerpo. La punta, parte encargada de perforar el tejido, o sea, donde va a estar la puntilla del bisel. Mandril es el orificio donde se aloja y fija el hilo de sutura. Es como una aguja común para coser ropa. Es igual, el mandril es el orificio donde vamos a meter el hilo para poder fijarlo y poder suturar. Y cuerpo pues puede ser triangular o cilíndrico y funciona de la curvatura y se pueden clasificar en semicurvas, rectas y curvas. O sea, cuerpo es todo lo del medio de tu aguja. Lo más recomendable sea circular porque es más fácil desplazarlo por los tejidos. Cuando vamos a utilizar semicurvas, raramente son utilizadas, pueden emplearse en la piel, pero el más común son las curvas. Rectas se emplean en tracto gastrointestinal, cavidad nasal, nervios, cavidad oral, faringea, piel, tendones y vasos. Curvas, un cuarto de círculo para ojo y microcirugía. 3/8 de círculo para músculos, nervios, vasos, cavidad nasal, oral, faringe y piel. Estas son las más utilizadas, pero las que no utilizamos son las curvas. Y rectas también. Las rectas lo utilizamos más en urgencias, pero curvas se utilizan más en cirugías. Eso no va a venir en el examen, solamente para que tengan el conocimiento. Que va a venir en el examen punta, mandril y cuerpo. Eso sí viene en el examen. Material, pues ya. Suelo fisiológico, povidona ayudada, gasas, y guantes estériles, paño, todo eso para hacer la sutura. Técnicas de sutura, la sutura asegura la cicatrización, reposición de tejido, reposición de los tejidos en su lugar original y colocar alguna otra posición deseada, eliminar espacios muertos donde se puedan acumular tejidos o sangre, proteger el coágulo en la zona cicatrizal o los bordes. Los puntos de sutura deben tomar más tejido de la zona profunda para conseguir así la ligera inversión de bordes de la herida, o sea, para que mejor cicatrice y unir más rápido los tejidos más profundos. La muñeca debe adaptarse en forma de la aguja para que la inserción y la intracción se realice en dirección de la curvatura. La sutura asegura la cicatrización por primera intención. La aguja atraviesa el colgajo, o sea, el borde de la herida. Es lo mismo, pero todo eso lo vamos a ver en la técnica de sutura. Eso no va a venir en el examen, solamente es técnica, pero eso se los voy a explicar cuando lo veamos en la práctica. Y estas son imágenes de cómo vamos a suturar. La aguja va a entrar por la parte subcutánea, lo más profundo de la herida, va a salir por la parte superior y hacemos el nudo. Así vamos a hacer nudo, envolvemos 2 veces el hilo y jalamos por medio el otro borde y hacemos el nudo. Pero esto es cuestión de práctica. Las técnicas más frecuentes de sutura, pues la ligadura, pues en sí la ligadura es para obstruir
y ocluir la luz de los vasos sanguíneos. Un ejemplo, aquí vamos a ligar un vaso sanguíneo porque hay una hemorragia y se rompió. Vamos a ligarlo para ya evitar la hemorragia. Entonces está muy fácil, solamente enrollamos el hilo alrededor del vaso y hacemos el nudo y apretamos. Esa es una ligadura. Ligadura, vasos sanguíneos. Suturas continuas son aquellas que vamos a utilizar la sutura de forma continua sin hacer cortes ni nudos hasta el término de la sutura. O sea, vamos a ir pasando la aguja en forma circular y sin cortar. Y el hilo va a ir haciendo de esta manera. Al término vamos a cortar y aquí sí vamos a hacer el nudo de la misma forma. Entonces, al momento de quitarlo, vamos a cortar este nudo y de una forma, vamos con una mano, vamos a estirar esta parte de la piel y con otra mano vamos a estirar y se va a venir todo el hilo. Y es un solo hilo que va a estar uniendo toda la sutura. Suturas interrumpidas o suturas o puntos simples son estos. Suturas interrumpidas, puntos simples. Hacemos un nudo, cortamos. Otra parte de la herida, 1 centímetro, hacemos un nudo, cortamos. Otro nudo, cortamos. Puntos separados verticales, pues eso es otro tipo de suturas. Y el colchonero, pues es igual, otro tipo de sutura. Todos estos son puntos interrumpidos o simples, pero esos se los voy a enseñar en práctica. Suturas permanentes, pues son las que son en tejidos subcutáneos por debajo de epidermis y y son suturas que se van a quedar ahí y se van a absorber propias el hilo. Entonces es nylon briquil, vamos a suturar músculo y después vamos a suturar con nylon en la piel. Pero estas, la más recomendable es hacer puntos de sutura continua, perdón. Porque como es tejido subcutáneo, con una misma sutura, para no estar punto a punto, sino con una misma sutura, unir todo el tejido subcutáneo músculo. Y solo se va a absorber, ya no tenemos que abrir. Y suturas de jareta, la sutura de jareta son suturas continuas colocadas alrededor de la luz. Y se estiran y aprietan para invertir la abertura. Es igual que la ligadura, que es, vamos a un ejemplo, la aorta, vamos a rodear la aorta y vamos a presionar y vamos a hacer un nudo para evitar la hemorragia. En muñón, en todo eso, solamente es enrollar el vaso sanguíneo, el tendón y apretar con un nudo. Las suturas subcuticulares es igual. Son suturas continuas colocadas en tejidos subcutáneos parecida a la permanentes. Pero esa es igual. Suturas en tejido subcutáneo, y implica pasar puntos cortos laterales en toda la longitud de la herida. Es igual. Este hilo se va a absorber solo porque va por debajo de las capas de la piel. Y eso es todo que viene en sutura. No va a venir todo, si es mucha información. Que va a venir definición. Esta diapositiva va a venir. Esta imagen puede que vengan. Calibre, pues no, esto tampoco viene. Suturas mecánicas sí, que son las grapas. Hilos de suturas, nada más que quiero que sepan que entre mayor ceros, más delgado está el hilo de la sutura. Esta también puede venir en el examen de origen. Reabsorbir y no reabsorbir también, que metaboliza el cuerpo y no metaboliza el cuerpo, y un ejemplo de cada uno. La duración, pues no, a lo mejor no va a venir porque eso depende de la herida. Tampoco viene en el examen. Traumáticas, atraumáticas, obviamente. Traumáticas que no tienen el hilo y atraumáticas que ya vienen con hilo y aguja. Continuas y descontinuas, esto sí viene. También viene la sutura ideal. No viene. Punta, madril y cuerpo, las tres partes de la aguja sí viene. Material no, porque eso lo vamos a ver, eso tampoco viene, eso lo vamos a ver en la técnica en práctica. Técnicas pues sí, la ligadura puede venir en el examen, que te digo,
una sutura alrededor del vaso para ocluir la luz y se llama ligadura. Y yo te voy a poner un vaso para ocluir la luz, te vas a poner ligadura. Suturas continuas, yo te digo, también conocidas como puntos continuos, son suturas continuas, son una serie de puntos con una hebra material de sutura, o sea, continua, o sea, que solamente vas a utilizar una hebra de sutura y no vas a hacer interrupciones. Y interrumpidas, pues es punto por punto, en pocas palabras. También viene, no viene, tampoco viene. Es muy poco lo que viene de suturas, porque todo es práctica. No necesito que se aprenda mucho de sutura porque eso lo hace el médico. Solamente que quiero que les quede claro para qué sirve una sutura, los tipos de sutura y qué necesitamos para suturar. Y por último tema es el de vendajes. A ver, entonces llevamos administración de oxígeno, fácil el tema. Curaciones, fácil el tema. Suturas a lo mejor sí se está un poco más difícil, pero nada más es definiciones. Y por último, vendajes. Entonces, administración de oxígeno es un tema muy aparte de las técnicas que vamos a ver. Pero bueno, ya vimos curación, hacemos curación y anestesia. Ya suturamos la herida y ahora qué vamos a hacer, el vendaje. En vendajes les va a quedar claro también con práctica. Los voy a citar y nos vamos a poner vendajes nosotros, férulas, y para que practiquen de cómo poner los vendajes. Y este mapa, pues sí, se lo tienen que aprender todo porque todo viene en el examen, porque se lo resumí y está súper cortito. Definición de vendaje es la aplicación de una venda sobre una parte del cuerpo con fines preventivos y terapéuticos. Preventivos porque vamos a prevenir de que se lesione más, de que se luxe, de que se fracture o empeorar la lesión. Y terapéuticos porque a lo mejor ya está la lesión y que lo que vamos a hacer es un tratamiento. ¿Cuál es el propósito del vendaje? Son tres: compresión, contención y corrección. El propósito de compresión es para detener una hemorragia, o sea, es una compresión, fomentar la absorción de líquidos tisulares, prevenir pérdida de líquidos, disminuir el edema. Como es compresión, el vendaje va a estar un poco comprimido, o sea, que le vamos a decir al paciente lo más que pueda soportar, siempre y cuando lo distal no se empiece a poner morado. Cuando se empiece a poner morado es porque estás absorbiendo vasos sanguíneos y no está pasando aporte sanguíneo a lo distal y falta de oxigenación, se está poniendo morado. Entonces lo vamos a poner lo más suficiente apretado para que haga esta función de compresión. Y la compresión vamos a para las hemorragias, si hay edema y está inflamado, pues hay que apretarlo para que se absorbe más rápido y baje el edema. Prevenir pérdida de líquidos por lo del edema. Contención: limitar movimientos de las extremidades y articulaciones en caso de contusiones, sujetar material de curación y protección y calor. O sea, contención, si tu paciente no hay lesión y nada más pusiste una sutura, o en cuestión de las quemaduras, en quemaduras no vas a hacer una compresión. ¿Por qué? Porque vas a obstruir el paso de líquidos y como hay una deshidratación, se va a deshidratar más rápido esa parte de la piel y otra, va a provocar calor y va a doler más al paciente. Entonces, en quemaduras solamente recuerden que es contención. Ponemos gasitas y ponemos un vendaje para que sostenga el material y nada de compresión, solamente para cubrir y no se infecte la herida. Y también para limitar los movimientos. Corrección: inmovilizar una parte del cuerpo y corregir la deformidad, fracturas, esguinces y luxaciones. Corrección, pues aquí es para inmovilizar completamente. Lo que queremos es que esa parte del cuerpo no se mueva para nada. O sea, en este caso son férulas, para poner férulas en fracturas, en esguinces, que a lo mejor una extremidad se luxó, pues hay que hacer una corrección, hacer un buen vendaje, para que el hueso, la articulación quede unida por cierto periodo, cicatrice y poderlo manipular después completamente como su función normal. Entonces son tres propósitos, también vienen en el examen: compresión, contención y corrección. Va de menor a mayor. Tipos de venda: existen venda elástica, la guata, el yeso, fibra de vidrio, ortopédicos. Pero la elástica es la más común que utilizamos. La guata es la que va a proteger para yeso, la yeso es para las férulas, fibra de vidrio también férulas,
Y ortopédicos, pues ya hay unos que ya vienen de bota, de plástico rígido, dependiendo. Pero la más común es elástica. Estas son la elástica. ¿Cuáles son las partes de la venda elástica? El rollo o cuerpo, pues es todo el rollo, la venda enrollada. Cabo terminal es la parte más profunda del vendaje y la que al último va a salir es el cabo terminal. Cabo inicial es la que con la que vas a iniciar el vendaje. Cara interna del vendaje para la parte interna y cara externa la parte de abajo, lo que por donde vas a estar tocando o manipular. Y esto es para asegurarlo, pero lo más recomendable es poner cinta adhesiva. Para poner los vendajes de esta misma forma, la cara externa va a estar pegada a la piel y vamos a ir enrollando, porque lo ponen al revés y es más difícil manipularlo, pero eso lo vamos a ver en práctica. Clasificación de los vendajes. Bueno, ya sé las funciones o los propósitos del vendaje. Ahora voy a clasificarlo dependiendo el tipo de lesión o dónde lo voy a poner el vendaje. Clínico, pues ya sabemos para contención, corrección y compresión que lo anterior. Para el método de aplicación, pues son circulares, recurrentes, cabos múltiples o triangulares. Estos son el tipo de aplicación. Dependiendo del tipo de extremidad o donde lo vas a poner, es como vas a utilizar el tipo de vendaje. Y región, pues si lo pones en cabeza, extremidad, tórax, abdomen o en otra parte del cuerpo. Por aplicación, se clasifica en circulares. O sea, circulares, vas a poner el borde inicial de la venda y vas a dar vueltas. Y conforme das las vueltas, los bordes tienen que quedar por encima del anterior. O sea, igual. Y al final cortamos o el cabo final, nos ponemos cinta y fijamos. Esto es circular. Espiral. Damos una vuelta con cabo inicial y vamos a ir subiendo en forma de espiral que cubra la tercera cuarta parte de la vuelta anterior. Si se fijan, cubrió una tercera parte de la vuelta anterior y damos otra vuelta. Entonces la siguiente vuelta va a cubrir la tercera cuarta parte de la vuelta anterior. En espiral o invertida es igual, es parecida a la espiral. Damos vuelta para arriba y regresamos de forma inversa. Subimos y de forma inversa regresamos. Pero eso es cuestión de práctica. Perdón, es espiral invertida. Y espiga igual. Es igual que esta, nada más que aquí hacemos todo por la parte frontal y aquí por la parte posterior hacemos la inversión. Recurrente, pues es la que hacemos en muñón o dependiendo. Y es una combinación de las anteriores, circular más aparte en espiral. Y en 8 es la combinación de espiral y circular. Pero ¿por qué existen 8? Porque esto se aplica en articulaciones, que queremos que la articulación quede móvil para poder hacer su función. Siempre y cuando no haya lesión de articulación. Si hay lesión de articulación, tenemos que hacer el vendaje en todo para inmovilizar o simplemente una férula en articulación. Hacemos circular y luego en 8 hacia abajo. Es como un infinito, pero lo vas a hacer por debajo del pliegue. O sea, la rodilla sí tiene que quedar expuesta, pero el pliegue de abajo de la rodilla, esa sí va a estar cubierta en forma de 8. Y por la región de que se aplica, pues ya. Aquí hablamos ya de nombres. Si te digo capelina, pues capelina es el vendaje que vamos a poner en cabeza, cirugías en cabeza, heridas en cabeza, contusiones y hemorragias en cabeza, pues vamos a hacer la capelina. Un circular y hacemos hacia atrás, regresamos y esto lo utilizamos y lo vamos a hacer con 2 personas para que quede bien. Si no, con una persona va a quedar más difícil y no va a quedar tan compresiva. Pero es capelina, cabeza. Lo vamos a hacer también en práctica. Cara, pues si hay una cirugía en ojo, lesión en ojo, pues hay que hacer el monóculo. En monóculo solamente cubrimos un ojo, binóculo 2 ojos. Abdomen en Z, pues es el vendaje en abdomen o también en Z puede aplicarse en tórax o también conocido como en N, pero eso también lo vamos a ver en práctica. Todo lo vamos a ver en práctica para que les quede más claro, pero quiero que se aprendan los nombres. Si te digo capelina, pues ya sabes que es en cabeza. Monóculo, un ojo. Binóculo, los 2 ojos. Abdomen en Z o te digo en vendaje en Z, ya sabes que es en abdomen y tórax. Articulación, ya sabemos que vamos a ponerlo en 8. Y extremidades circulares espirales, aquí podemos hacer, dependiendo del tipo de lesión, tú vas a hacerlo el vendaje correspondiente.
Si quieres en circular, en espiga, espiral, es como tú veas tu paciente, y lo que queremos es lo más estético y que también cumpla su función de compresión, contención o inmovilización. Y si se fijan, está muy fácil. Nada más quiero que se aprendan el tipo de vendajes: circular, recurrentes, triangulares, invertidas, capelina, en Z, en 8, Belpao. Se me olvidó ponerles el Belpo y el Jones. El Jones ya sabemos que es en esguinces, en articulaciones, que ponemos algodón y un vendaje en espiral o en espiga para cubrir el algodón. Y el vendaje, el Belpo, pues ya sabemos que es para luxación en hombros, que eso también se los vamos a hacer, pero eso ya lo habíamos visto. Pero quiero que se acuerden de eso porque en el examen también viene. Y en práctica vamos a ver los vendajes. Si se fijan, son temas fáciles, solamente son definiciones y saber cuál es su función. Ya todo lo demás lo haces inconscientemente, lo haces y haces las técnicas sin estar paso a paso. Todo esto lo vamos a ver en práctica, pero esos son los únicos 4 temas que van a venir en el cuarto parcial de introducción a la clínica. Les paso esta exposición o la clase, y aparte les voy a pasar los archivos para que lo estudien y lo repasen y lo puedan imprimir y lean. Este parcial también se me hace súper fácil porque pues como es en electrónico, les voy a poner ABC, no les voy a poner casi imágenes. Luego un ejemplo: vendaje que lo puedes que se utiliza para inmovilizar articulaciones o prevenir lesiones en articulaciones, pues en 8. Vendaje para después de una cesárea o cirugías en abdomen, pues vendaje en Z. Solamente así les voy a poner. Y está muy fácil. Medios de aplicación, pues ya pones circulares, triangulares, cabos múltiples. En región, pues ya te digo. ¿Cómo se llama el vendaje que va en cabeza? Capelina. En tórax, en Z. O en abdomen, en Z. En luxación de hombro, Belpao. Si hay un esguince de articulación, Jones. Y eso es lo que vamos a hacer. Clínico, pues es la función de los vendajes, los propósitos. Esto sí va a venir los 3 en el examen y la definición. Está fácil en los temas. Solamente es leer y leer porque son definiciones, todo queda claro en práctica. Y todo eso lo vamos a ver en junio en práctica, y los voy a estar citando para verlo en práctica. Si no, pues hay que buscar videos. Si no, voy a tratar de cada práctica grabarnos para estarlo subiendo para los que no puedan asistir a práctica, pues por lo menos vean el video. Si no, posteriormente cuando vean en segundo, si necesitan práctica o cuando pase la contingencia, pues me avisan, y un día que volvamos al siguiente semestre, pues nos quedamos o se agregan a los de primero y volvemos a repasar las técnicas y las prácticas. Y pues esto es todo. Ya en primeros auxilios solamente va a venir TCE, que es traumatismo craneoencefálico, y el tema extras que va a venir antes del examen final, no va a entrar dentro del parcial, pero que lo van a dar sus alumnos, digo sus compañeros, es electrocardiograma y RCP. Que esos temas nada más van a venir un poco en el examen final, que es en el examen final ya sabemos que es todo lo de los 4 parciales. Y está fácil, entonces lo que requiero más en este parcial es práctica. Entonces los voy a estar citando los más que puedan ir. Y yo quisiera citarlos todos, pero pues no se puede, y esto es algo extra que estoy haciendo, porque en sí no podemos darles prácticas porque no nos podemos reunir. Pero es algo extra y pues poco a poco. Es parte de, y pues es cuestión de práctica, y todo va a quedar aprendido en práctica. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan, me avisan, y todo esto, aclarar dudas para hacer el examen rápido, y aparte para el examen parcial pues ya les vaya bien, y los que han reprobado primero y segundo pues se recuperen en este parcial, porque en tercera la mayoría les fue bien, pero en cuarto parcial también para que les vaya bien, porque si reprueban el final probablemente ya reprobaron todo el semestre. Entonces necesito que cualquier duda me hagan saber, y por mensaje, en WhatsApp, como ustedes quieran comunicarse. Y pues eso sería todo. Cualquier duda me mandan mensaje.